En Juan 8:58, Yeshua afirmó su superioridad sobre Abraham, su posición suprema. Sin embargo, depende sobre el Padre quien glorifica al Hijo. Juan 8:54. Él afirmó que Abraham se regocijó de ver mi día. Eso es, Abraham por fe vio la venida del Mesías por adelantado de su llegada real. El día del Mesías preexistió, por así decirlo, en la mente de Abraham. Los judíos entendieron mal lo que Yeshua había dicho, creyendo que él había hecho una afirmación de ser realmente un contemporáneo de Abraham. Yeshua reafirmó su absoluta preeminencia en el plan de Dios con la afirmación sorprendente: antes que Abraham fuese, yo soy. Para captar el significado de la frase yo soy en este contexto, es esencial compararlo con el uso frecuente de Juan en la misma frase, la cual es en algunos lugares conectada con el carácter mesiánico de Yeshua. Juan 18:5. Yeshua le dijo: yo soy Él, identificándose como aquel que estaban buscando. Yo soy Él. En Juan 6:20, mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Juan 9:9, Él, el hombre curado de ceguera, decía: yo soy Él, yo soy aquel. Juan 4:26, Yeshua le dijo a la mujer en el pozo: yo soy Él, el que habla contigo. Juan 8:24, porque si no creéis que yo soy Él, entre paréntesis, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, o sea que yo soy Él. Juan 13:19, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy Él, sería entre paréntesis, ¿no? Yo soy Él. Juan 8:35-37, ¿crees tú en el Hijo de Dios, en el que habla contigo? Él es. Juan 10:24-25, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Yeshua les respondió: os los he dicho y no creéis. Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy Él. Ahora bien, quizá todavía no estés entendiendo, pero en este punto el propósito expresamente declarado de Juan para escribir la totalidad de su evangelio debe ser mantenido en mente. Su objetivo era que nosotros deberíamos creer que Yeshua es el Cristo, el Hijo de Dios, Juan 20:31. El hecho de que en el Antiguo Testamento Dios hablaba de sí mismo como yo soy, no nos lleva, como se piensa frecuentemente, a la conclusión de que en labios de Yeshua, yo soy significa yo soy Dios, o yo tuve preexistencia, en el sentido trinitario. Las declaraciones yo soy Él de Yeshua en Juan son explicadas satisfactoriamente como una afirmación de ser el Mesías. Como tal, Yeshua se presenta a sí mismo como el único agente del único Dios y embestido por el anterior para obrar en su nombre. Incluso si uno quisiera conectar las declaraciones de Ego Eimi, o sea, yo soy, de Yeshua con las palabras de Dios en el Antiguo Testamento, aún no habría justificación para identificar a Yeshua con Dios en el sentido trinitario o preexistencial. Yeshua, como Mesías, puede llevar un título divino sin ser Dios. Una vez que el principio judío de agencia es tomado en cuenta, será rápidamente entendido que Yeshua perfectamente representa a su Padre. Como agente, Él obra y habla por su principal, de modo que las obras de Dios son manifestadas en Yeshua. Nada de esto, sin embargo, hace a Yeshua literalmente Dios. Él permanece el Mesías humano, 100% humano prometido por las Escrituras. Por ejemplo, la teología trinitaria frecuentemente exhibe su predisposición antimesiánica y pasa por alto la evidencia de Juan, fallando en reconocer sus simples declaraciones monoteístas que definen al Padre como el único Dios verdadero, distinto de su Hijo. Este procedimiento coloca a Juan en contra de Mateo, Marcos y Lucas y Hechos. También borra el punto central del Nuevo Testamento, que es el proclamar la identidad de Yeshua como el Mesías. La evidencia frente a nosotros muestra que la famosa frase Ego Eimi significa yo soy el prometido, o en otras palabras, aquel en cuestión. El hombre ciego se identificaba a sí mismo diciendo: yo soy la persona que están buscando, yo soy aquel. Eso lo dijo el hombre ciego. En contextos donde el Hijo del Hombre o Yeshua son mencionados, Yeshua afirma ser quien o aquel, quién era, ¿no? Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, afirma ser quien es. En cada caso es apropiado
como se reconocen los traductores, añadir la palabra él a yo soy. Yo soy él. Hay toda una razón para ser consciente y suministrar él en Juan 8:58. Así en Juan 4 como en Juan 4:26. Yo soy él, yo soy el Mesías. En Juan 8:58 significaría igualmente, Yeshua declara, antes que Abraham fuese, yo soy él, el Mesías señalado. Es importante que notemos que Yeshua no usó la frase revelando el nombre de Dios a Moisés. En la zarza ardiente, el único Dios había declarado su nombre como yo soy el que soy, o yo soy aquel autoexistente. Éxodo 3:14. La frase en la versión griega del Antiguo Testamento lee ergo eimi o hon, la cual significa algo muy diferente de la de yo soy él, usada por Yeshua. Si Yeshua había afirmado en efecto ser Dios, es muy extraordinario que en su subsiguiente encuentro con los judíos hostiles, él afirme no ser Dios, sino en singular, agente de Dios que lleva el título de Hijo de Dios. Juan 10:34-36. Es justo preguntar cómo alguien puede ser antes que sea o exista realmente. Eso está perfecto. ¿Es la tradicional doctrina de la encarnación de un segundo ser divino o de un ser divino la única forma posible de tratar las declaraciones de Juan sobre la preexistencia? El patrón del lenguaje de preordenación hallados en el Evangelio de Juan no requiere una preexistencia literal del Hijo. Abraham se regocijó mientras miraba hacia adelante la venida del Mesías. El día del Mesías era una realidad para Abraham a través de los ojos de la fe. Así también el Mesías existió, entre comillas, como el sujeto supremo del plan de Dios mucho antes del nacimiento de Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy aquel. Es una declaración profunda acerca del plan original de Dios para el mundo centrado en Yeshua, quien Juan puede también describir como crucificado antes de la fundación del mundo. No tenemos dificultad para captar cómo esto debe ser entendido. Yeshua fue aquel señalado, un señalado a morir, mucho antes que Abraham, como el supremo agente del plan de Dios. Si Yeshua fue crucificado antes que Abraham, él mismo puede decirse haber existido, de alguna forma, en los consejos eternos de Dios. En ese sentido, él era el efecto señalado como Salvador del mundo antes del nacimiento de Abraham. En apoyo a esta interpretación citamos nuevamente los comentarios, por ejemplo, de Hilbert, de Juan 8:58. Él nos dice esto: Yeshua había estado enfatizando su pretensión mesiánica. Él no dice que antes que Abraham naciera, el Logos existió. Él dice, yo soy. Es Yeshua el Mesías, Yeshua el hombre a quien el Padre había consagrado a la obra mesiánica, quien habla. Justo antes de esto, él había hablado de mi día, que Abraham vio, por el que debemos entender la aparición histórica de Yeshua como Mesías. Abraham había visto virtualmente esto en la promesa de Dios de una simiente, Génesis 12:3, 15:4-5, y la había saludado desde lejos, Hebreos 11:13. Y ahora es quien conscientemente se da cuenta de la visión distante de Abraham, quien dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Yeshua, por tanto, parece afirmar que su histórica personalidad mesiánica existía antes que Abraham naciera. Si este es el caso, entonces su existencia anterior a la de Abraham debe ser pensada como ideal. La ambigüedad de Juan 8:58. Los comentaristas sobre el libro de Juan frecuentemente notan una cierta ambigüedad en los dichos de Yeshua, especialmente en conexión con el fracaso de la audiencia hostil judía de captar lo que quería decir Yeshua. La ortodoxia está frecuentemente entusiasta de ponerse de parte de las opiniones de los judíos en contra de Yeshua. Los judíos, se arguye, pensaron que Yeshua estaba afirmando ser Dios o preexistente, por tanto lo es. Pero la audiencia hostil de Yeshua no es una guía segura de las intenciones de Yeshua. Acabamos de ver que Yeshua tuvo que corregir el entendimiento errado judío de que él estaba afirmando ser Dios. Su pretensión era que él era el Hijo de Dios, que es el rango de un ser humano, no Dios. En Juan 8:58 hay una interesante ambigüedad gramatical que hace posible una traducción diferente. La traducción estándar. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y esta no es la única manera de traducir el griego. Es un hecho elemental del lenguaje que el aoristo infinitivo griego toma su significado del contexto. Este puede referirse a eventos futuros o pasados. Así Mateo escribe, antes que el gallo cante, Mateo 26:34.
antes más aoristo infinitivo. Pero antes, en el mismo evangelio tenemos antes que se juntasen, Mateo 1:18. Aoristo más infinitivo. En el evangelio de Juan tenemos Señor, desciende antes que mi hijo muera. Juan 4:49. Lo mismo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda. Juan 14:29. La pregunta surge, ¿cuál es la traducción correcta de Juan 8:58? ¿Dijo Yeshua acaso antes que Abraham fuese, o sea, regresar a la vida en la resurrección, yo soy? O antes que Abraham fuese o hubiese nacido, yo soy él. Puede ser que la ortodoxia interprete mal este versículo como una prueba de la preexistencia de Yeshua. Solo unos pocos versículos antes, Yeshua había hablado de la resurrección como confiriendo vida sin fin sobre aquellos que lo siguen. Juan 8:51. Los judíos objetaron que esta afirmación hacía a Yeshua superior a Abraham, quien entonces estaba muerto. Yeshua justifica su pretensión señalando que Abraham había de hecho visto hacia adelante el día del Mesías. Los judíos mal entendieron a Yeshua creyendo que decía que Abraham y él eran contemporáneos. Le decían, ¿has visto a Abraham? Es posible que Yeshua los contrariara con la estupenda afirmación de que él precederá a Abraham en la resurrección. Antes que Abraham gane la inmortalidad en la resurrección, Yeshua estará vivo e inmortal. Esto justificaría plenamente la afirmación de ser superior a Abraham. Llegar a ser él, el aoristo infinitivo de Ginomai, es de hecho usado en la resurrección de la Septuaginta, en Job 14:14. Esperaré hasta que venga a ser nuevamente. Si el texto es leído como la traducen las versiones estándares, Yeshua tendría que haber afirmado ser el Mesías señalado desde la eternidad. O él pudo haber establecido su superioridad sobre Abraham en otro sentido. Abraham anticipó el triunfo del Mesías. Yeshua ciertamente estará disfrutando de vida sin fin como el Salvador resucitado mucho antes de que Abraham reaparezca en la futura resurrección.